Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Rodríguez Villeda Laura Vianey, soy integrante del equipo número 4. Nuestro tema es el 4.4.3, planeación y conducción de entrevistas. Mi objetivo es explicar qué es una entrevista. Una entrevista es un intercambio de ideas y opiniones mediante una conversación que se da entre una o más personas, donde un administrador es el designado de preguntar. En la mayoría de los casos, este administrador suele ser recursos humanos. El objetivo de estas es obtener determinada información, ya sea de tipo personal o no. Todos aquellos presentes en la charla dialogan en pos de una cuestión determinada, planteada por el profesional o por quien sea el entrevistador. Una entrevista es una forma especializada de comunicación realizada para un propósito específico relacionado con las actividades. También voy a explicar la planeación de la entrevista. En este caso debe definirse claramente su propósito para efectuar la entrevista. Es decir, por ejemplo, cuando tú vas a una entrevista de trabajo, el propósito del entrevistador es conocer tus habilidades y que también estás capacitado para el puesto. En una entrevista como en una presentación oral, preguntarse qué se quiere dialogar. Con el ejemplo anterior es lo mismo. ¿Qué quieres saber del entrevistado y qué quieres saber para poder saber si está capacitado para el puesto? Establecer con el propósito, contenido de la entrevista y relación que se desea establecer, y desarrollar una agenda, la lista de temas a cubrir y la lista de orden de prioridad. También voy a explicar la creación de buenas preguntas. Las preguntas son medios fundamentales por los que se obtiene información en una entrevista. Si bien cualquier entrevistador puede preguntar, no cualquier entrevistador puede ser un buen entrevistador o puede hacer buenas preguntas. No puede estar bien preparado, puede no estar bien preparado. Hacer preguntas eficaces hace que podamos obtener mejor información. Las preguntas deben de ser de manera que el entrevistado pueda entender las formas que mejoren la relación entre esa persona. Es decir, el entrevistador tiene que tomar en cuenta qué tipo de perfil va a llegar a la entrevista, por lo que tiene que tomar cierto tipo de preguntas para que el entrevistado se pueda sentir relacionado con estas preguntas y no se sienta fuera de lugar, por lo que el entrevistado pueda obtener más información de este. Dentro de estas preguntas se encuentran las preguntas abiertas, que se refieren a que el entrevistado hable sin restricción, sin tener preguntas cerradas como sí y no. Por ejemplo, de esto pueden ser: ¿cómo va tu trabajo? ¿Cómo fue el último trabajo que tuviste? ¿Cómo te sentías en ese trabajo? ¿Por qué lo dejaste? Esto permite la libertad del entrevistado de discutir cómo se siente, cuáles son sus prioridades y cuánto sabe acerca del tema. Sin embargo, también están las preguntas cerradas. Estas preguntas restringen las respuestas que puede dar el entrevistado. Por ejemplo, ¿preferiría trabajar en el proyecto A o en el proyecto Z? ¿Dónde estuvo empleado la última vez? Estas preguntas hacen que el entrevistador obtenga información más específica. Y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias.